400 bolas para ver cómo rebotan o cómo caen. ¿Su merced le toca introducirle los estados a todas esas partículas Sí, o no? señor, muy bien, sí, muy buena pregunta. Ese estado inicial tiene que cumplir ciertas características, pero pues ahí ya uno empieza a jugar un poquito con lo que se llama, digamos, los ensambles y la mecánica estadística de estos sistemas. Entonces, si uno quiere llegar a un estado independiente de la condición inicial, pues tiene que verificar precisamente que bajo condiciones iniciales diferentes, aleatorias o algo así, pues llega a lo mismo. Pero pueden haber sistemas que son sensibles a la condición inicial y por lo tanto, pues uno si la cambia va a llegar a otro sitio, entonces a veces la condición inicial es muy importante. Por eso, digamos, esas simulaciones en general ya masivas se separan como en varias fases. La primera fase es el preprocesamiento y el preprocesamiento, por ejemplo, es el momento en el que yo genero condiciones iniciales y no solamente posiciones y velocidad, sino también de tamaños de partículas, de potenciales electrostáticos y demás. Todo lo que pueda haber ahí, digamos como para poder iniciar la simulación, es el preprocesamiento. Luego ya viene el procesamiento, que es hacer que eso evolucione en el tiempo. Y luego el postprocesamiento, que es básicamente tomar esos datos y analizarlos y empezarles a sacar información. Normalmente en estas simulaciones lo que uno hace es cada cierto tiempo tomar una foto del sistema de todo su estado cinemático y dinámico e imprimirla. Entonces imprimimos todas las posiciones, todas las velocidades, todas las fuerzas, absolutamente todo lo que yo necesite para volver a arrancar la simulación desde ese punto. Y eso casi nunca cambia, pero el postprocessing sí. Entonces se acostumbra después a futuro uno cargar simulaciones, no sé, 1 terabyte de datos de una simulación que imprimió muchos datos y sacarle información y sacarle información, porque como que la física no cambió y si uno imprimió la suficiente información, uno puede calcular las fuerzas, la distribución de fuerzas, las orientaciones de las redes de contacto y todo ese montón de cosas detrás. Pero entonces ahí se vuelve más de pensar las condiciones iniciales, no simplemente cualquier cosa, sino qué impacto tiene esto en la dinámica de mi sistema. ¿Listo? Ok, sí, señor, gracias. Gracias. Entonces, digamos que ya cuando vamos a pasar a hacer esta simulación dinámica de nuestros sistemas, es que el mouse otra vez, pues vamos a entrar, vamos a aprovechar a tratar de ver esa aproximación orientada a objetos, pero también de paso entrar a estas simulaciones de tipo molecular dynamics, de dinámica molecular, en donde pues uno básicamente lo que está haciendo es resolver la segunda ley de Newton para un sistema dinámico de muchas partículas. Esto que está aquí a la izquierda que se está moviendo es una animación de un conjunto de moléculas de agua. Están ahí vibrando porque están dentro de un solvente y hay una temperatura y lo que se hace es simular estas moléculas, literalmente simularlas, pero resolviendo la segunda ley de Newton y se tiene son como unos potenciales electrostáticos que ellas tienen que seguir y en cada paso de tiempo pues se mira cuál es su orientación, cuál es su evolución tanto lineal como traslacional como rotacional y se va viendo la evolución del sistema y viendo pues básicamente cómo se distribuyen o si permean cierta capa o lo que sea, ¿sí? Esto es muy pesado. Simular un nanosegundo de esta vaina se puede demorar un día en el computador, en el tiempo real de nosotros, porque los delta T son de femtosegundos y cosas de ese estilo. ¿Listo? Entonces las escalas de estas vainas son gigantescas. De hecho, esto ya digamos en la vida real se hace en forma paralelizada en GPU, en CPU, pero el concepto fundamental es el mismo. Estamos resolviendo la segunda ley de Newton, ¿sí? Eso no cambia realmente, eso es lo mismo. Entonces aquí está como el artículo de Wikipedia de la de que Molecular Dynamics se aplica en muchas escalas, como pueden ver en escalas, digamos, básicamente atómicas, no para ver ¿cómo se dijera? No para ver las nubes electrónicas y la evolución del protón y del electrón, no, sino ver la molécula como tal que se puede utilizar una aproximación clásica y funciona bastante bien. Aquí, por ejemplo, se está haciendo una simulación de un átomo de cobre que está cayendo como pues en una red que se tiene de cobre y se ven las diferentes, digamos, perturbaciones y se puede ver, digamos, en dónde se estabiliza y demás. Y son como simulaciones muy sencillas. Aquí está la animación que ustedes están viendo, ¿sí? Esta es la animación que están viendo allá. Y esta es básicamente lo que uno hace cuando hace estas simulaciones. Es tomar lo que veníamos haciendo ahorita y hacerlo mucho más general. Entonces a todos los átomos, o no los llamemos átomos, a todos los componentes del sistema les ponemos las condiciones iniciales, ¿sí? Hacemos este preprocesamiento.
Luego lo que hacemos es, eh, bueno, aquí están utilizando algo que se llama predictor corrector para hacer la integración. No siempre se tiene que hacer esa vaina, pero básicamente esto lo que quiere decir es calcule las fuerzas. Las fuerzas las calculamos o derivando un potencial, sacando los gradientes y por menos, o las fuerzas, si yo tengo la fuerza específica, y luego calculo la integración, las posiciones y velocidades en el siguiente paso de tiempo, por algún algoritmo de integración. Luego uno aplica ciertas condiciones de frontera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una simulación de un sistema molecular o atómico, yo quiero que la temperatura promedio de ese sistema pues sea constante. Si está en ese ensamble que se debe escribir así. Entonces, puede ser que cuando yo haga esta nueva actualización, pues las velocidades aumentaron mucho, porque tal vez mi delta T es muy pequeño, porque las fuerzas variaron demasiado. Y entonces se me calentó el sistema. Entonces yo tengo que rescalar, aplicarle un termostato a mi sistema para que mantenga la temperatura que es apropiadamente. Cosas de ese estilo. O por ejemplo, si mi sistema es periódico y mis partículas se me salieron, entonces tengo que, si se salieron hacia la derecha, hacerlas entrar a la izquierda y demás. Eso es lo que uno hace ahí, ¿sí? O controlar la presión. Bueno, hay diferentes tipos de termostatos, se llaman esas cosas. Y de condiciones también de las partículas. Hay partículas, por ejemplo, que no tienen que evolucionar, que siempre están quietas. Entonces esas partículas yo las debo ignorar aquí en esta parte. ¿Sí? Y las otras chocan con ellas, pero nunca las hacen mover. Todo eso puede pasar. Uno calcula otras cosas, energías, fuerzas promedio, demás, no sé qué, y acabó la iteración y vuelve a repetir. Y repite esto muchas veces. Espera, miro que alguien creo que preguntó. Sí, Adelante, Diego. eh, con respecto a la modelación que Sumer estaba comentando de utilizar femtosegundos, picosegundos, ¿cuál es el proceso para el delta T? ¿Cambiarlo de escala? ¿Cambiar todo el problema de escala? No, pues Porque el error computacional ahí, ¿cómo funcionaría? es, digamos lo mismo. Sí, tu escala de tiempo es femtosegundos, ¿sí? Pero entonces tú no utilizas el segundo como unidad de tiempo, sino que utilizas todo como nanosegundos, va a ser tu unidad de tiempo. Entonces el delta t va a ser 10 a la menos 3 la unidad de tiempo, cosas de ese estilo, ¿sí? No es buena idea, como te diste cuenta, utilizar directamente segundos, sino que uno utiliza son como los tiempos característicos de la simulación, para que los números no tengan valores ni tan pequeños ni tan grandes, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace. Y luego cuando tú imprimes, tú rescalas. Tu energía tal vez no está saliendo en joules, sino que está saliendo en otra unidad y tú la tienes que recalibrar, simplemente cambiarle la unidad. Eso es lo que debes hacer en esos casos, ¿ok? Ok, vale, gracias. Gracias por las preguntas. Y entonces esto es lo que se hace acá, pero no se aplica solamente, digamos, a estas escalas atómicas, como les decía, sino que, por ejemplo, esto es una animación de un conjunto de granos que están cayendo. Esa foto de este señor, él es Kundal. Kundal es uno de los primeros que hizo simulaciones computacionales de medios granulares. Los granos son, digamos, cosas que van desde los polvos muy finos, 10 a la menos 4, menos 5 de tamaño promedio, hasta los sistemas de satélites planetarios, o los planetas, o las galaxias. O sea, las escalas son gigantes, ¿sí? Esto es muy, muy grande. Y él fue de los primeros que empezó a modelar. La pregunta, digamos, era como, yo quiero obtener el tensor de estrés global, yo quiero obtener la distribución de presiones en esta parte de abajo, yo quiero obtener este ángulo de reposo de estas partículas, pero a partir de una simulación de las interacciones entre los granos, que eso es diferente, ¿sí? Los ingenieros tienden a hacer ecuaciones constitutivas que tienen un montón de parámetros y que tratan de describir la cosa global. Los físicos pues tratan de hacer como la simulación a partir de las interacciones fundamentales de estas partículas, pero no fundamentales cuánticas, sino que cuando dos granos chocan, pues ¿qué debo hacer ahí? Entonces aplico conservación del momento, no aplico, por ejemplo, coeficientes de restitución, tengo también fricción a la rodadura, todo eso. Entonces todo eso se mete ahí y se obtienen unas leyes emergentes. Y el santo grial, digamos, es como siempre conectar lo micro con lo macro. En mecánica estadística se hace eso, pero en esos sistemas que son friccionantes y demás no es tan sencillo y no se ha podido hacer, solo en ciertas formas muy simplificadas. Digamos que aquí, por ejemplo, la temperatura de los granos, pues hay movimiento, pero cuando se quedan quietos, pues los granos no tienen temperatura en el sentido típico de vibración, sino que uno puede hablar de una temperatura configuracional o volumétrica. A un grano lo que quiere es poder acceder a volumen, no a temperatura como tal, de grados centígrados o cosas así. Entonces ahí también se hacen estas simulaciones, pero pues es lo mismo, condiciones iniciales, empezar a simular el sistema, imprimir la información y después calcular lo que yo necesito, ¿sí? Eso es todo. Y hay librerías para hacer todo esto de forma muy general, pero pues nosotros, para poder aprender,
Vamos a tratar de hacer una simulación muy sencillita de una partícula que rebota en el piso y luego varias partículas que rebotan con ellas. Y con eso pues aprendemos a utilizar un poquito la programación orientada a objetos y un poquito hablamos también de dinámica molecular. Entonces aquí hay un videito, digamos, de algo que podría ser el objetivo que quisiéramos al final. No lo vamos a hacer todo completo así, pero este puede ser el objetivo de lo que estamos buscando. Entonces ahí les dejo el link. Este man utiliza el algoritmo de Berlet para hacer una simulación de unas partículas. La voy a correr hacia el final para que ustedes la vean. Digamos que esto sería como lo que se quiera hacer hacia el final. Yo estoy escuchando la música, pero seguramente ustedes no la escuchan, ¿cierto? Y entonces para que esto funcione, ¿qué hace uno? Tenemos que tener principalmente la dinámica de una partícula eh, chocando con otras. Pero para que eso empiece a funcionar, primero tenemos que tener una partícula que choque con el suelo, ¿sí? Que es lo primero que se hace acá. Entonces lo primero que él va a hacer, esperen les muestro, es una partícula, pero no es contra el suelo plano, sino contra una frontera circular, ¿sí? Y eso lo podemos hacer nosotros con restricciones. Entonces, con el algoritmo de Berlet o Leapfrog, podemos hacer que esto empiece a rebotar y si no pierde energía, pues se va a quedar rebotando para siempre y si pierde energía, pues al final va a llegar a la posición de equilibrio. Luego, entonces, uno va colocando más partículas, pero por ejemplo, cuando se tienen dos partículas, miren que aquí se están intersectando una con la otra, ¿sí? O sea, como que no se ven. O sea, uno podría decir, pero eso está mal, pero es que las cosas solamente existen si interactúan con uno. Y eso también pasa en la computación. ¿Sí? Si estas dos partículas, pues yo las estoy viendo, pero si yo no he creado una fuerza entre ellas dos, para ellas no existe la otra. De la misma manera que en la realidad, pues si uno no puede interactuar con algo, pues ese algo, pues no existe, ¿no? Porque ¿cómo voy a hacer? O sea, en este momento tengo aquí un dragón invisible que no interactúa conmigo, pues da la misma. Una afirmación que no puedo probar experimentalmente, ¿cierto? Entonces, para que las cosas existan, tiene que haber una interacción, para que seamos conscientes de su existencia. Y para que estas dos partículas sean conscientes de la existencia de la otra, conscientes en el sentido en que sean afectadas por la otra, tenemos que hacer una fuerza entre ellas. Entonces, después lo que hace es implementar una fuerza entre ellas. Esto lo hace pues en un motor que él tiene, que él está escribiendo, ¿sí? Eh, digamos que es algo parecido a lo que nosotros vamos a utilizar, pero no es, lo nuestro es mucho más simplificado. Y entonces, cuando tiene dos partículas, ya ellas empiezan a chocar entre ellas, ¿sí? Y el algoritmo de integración de Euler entonces mantiene pues todo esto evolucionando en el tiempo. Hay gravedad, hay interacción entre ellas e interacción con el borde. Y ojo, aquí hay otra cosa importante. Si ustedes quieren hacer alguna de estas cosas muy eficientes, es probable que se deban saltar algo de la física, ¿sí? Que ustedes deban ignorar un poco eh, leyes de conservación, porque ustedes lo que quieren es que la cosa parezca física. En los juegos, en los videojuegos, se hace mucho eso, como simplificar mucho las interacciones, si uno las mira, pues no son físicas realmente, llega una partícula, digamos, a la pared y inmediatamente se le invierte el momentum para que se devuelva. Eso es una colisión instantánea, ¿listo? Que probablemente no refleja bien lo que pasó en la colisión, pero pues es suficientemente aproximada. Y eso es lo que se hace en esos motores físicos. Y aquí uno tiene también que escoger ese tipo de situaciones. Nosotros sí lo vamos a hacer completamente desde la física, pero pagamos el precio que va a ser más lento. Pero entonces cuando él hace esto y ya tiene más partículas, entonces, ojo que aquí tiene un cañón, ¿no? Entonces aquí uno puede tener a 10.000 partículas inactivas y cada cierto número de iteraciones uno las activa. Entonces con eso uno está haciendo como un cañón de partículas. Esa es la manera sencilla de hacerlo. Pero entonces nuestras partículas tienen que tener una capacidad de ser inactivas. Pero miren esa simulación acá, observen que se están penetrando mucho las partículas, ¿cierto? Y si uno está asumiendo que son rígidas, pues esta vaina no debería como existir. Entonces aquí el delta T probablemente está más grande de lo que uno necesita. Entonces la cosa no es tan estable. Miren lo que va pasando. Como esto es un sistema de partículas del mismo tamaño, esto debería cristalizarse en general. Pero miren que hay unas penetraciones como muy fuertes. Entonces, cuando uno ve esto en estos casos, uno lo que tiene que hacer es el delta T más pequeño, porque esto implica que el delta T está muy grande y no alcanza a resolver bien esas fuerzas.
Él aquí no lo dice, pues porque él está orientado en la visualización. Entonces él dice que por cada frame de pintar, él va a hacer 8 iteraciones del delta t. Él está haciendo el delta t más chiquito, realmente lo que está haciendo ahí. ¿Sí? Entonces, miren que ahora va a ser substeps 2 y básicamente dividió el delta t por ese número de substeps. Entonces, cada vez que él va a pintar el sistema, hace realmente más pasos y la cosa va mejorando. Se ve mejor que antes, ¿sí? Realmente al final va a terminar con un delta t que es 8 veces, va a ser 8 substeps, pero es un delta t 8 veces más pequeño. Entonces, esto es una cosa importante. También, ustedes no tienen que imprimir o visualizar en cada paso de tiempo. Ustedes pueden simplemente evolucionar el sistema y solo imprimir o visualizar cada cierto paso de tiempo. ¿Sí? Esas son dos cosas diferentes. Entonces se ve un poco mejor. Al final él dice que con 8, miren, si ponen 8 substeps, entonces se ve muchísimo mejor. Miren que las interpenetraciones son muy pequeñas. Uno que debería hacer, uno debería ir guardando cuánto es la interpenetración promedio en todas las partículas o la máxima y graficar eso en el tiempo. Entonces al principio uno se iba a ver un valor muy grande, luego un valor más pequeño y en este momento va a ser un valor más pequeño. Y si nuestra aproximación es que estas partículas son relativamente rígidas, pues no debería haber casi interpenetración. Y entonces, por ejemplo, un criterio que uno podría decir es el delta T que a mí me sirve es cuando la interpenetración máxima en función del tiempo dividida por el radio de las partículas pues sea menor al 1%. Cosas así. Y eso le dice a uno cuál es el delta T. Esos son criterios que ya tienen que ver con la dinámica del sistema. Claro que uno podría decir que esta partícula que está aquí abajo va a tener más fuerza que la que está aquí arriba, entonces probablemente la interpenetración allá va a ser más grande, ¿cierto? Todo eso toca tenerlo en cuenta. Entonces con esto pues él ya tiene su sistema más o menos listo y ya después pues lo que puede hacer es que la cosa que lanza las partículas pues simplemente las lance pero con radios aleatorios, no siempre el mismo radio y ya y ponerle colores y cosas así, también aleatorios o con un qué, con esta vaina del arco iris. Y con eso pues se ve mucho más bonito y que además cambia la dirección, les dé una velocidad, ¿cierto? Esto no es que esté disparando, esto simplemente está cogiendo las partículas y les está dando una velocidad que sigue una función seno en esta dirección. Y así es que se puede ver esta animación. Entonces digamos que lo que vamos a tratar de hacer es esto. No, no lo vamos a terminar, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer algo parecido. ¿Listo? Ese es como nuestro objetivo. ¿Queda claro qué es lo que queremos hacer? ¿Sí o Sí, no? señor. Listo. Entonces, de nuevo, esto no podemos arrancar de una haciéndolo todo completo, sino que vamos a arrancar de la parte más fundamental, que es la partícula. ¿Ok? Una partícula. Entonces vamos a crear un objeto partícula y para crear objetos ustedes utilizan la palabra reservada struct o la palabra reservada class. Hay una pequeña diferencia entre las clases y las structs. Las structs tienen todo público, o sea que otros objetos pueden acceder a sus partes internas y las clases tienen todo privado por defecto. Uno puede cambiar lo que es público y privado, ¿sí? Pero esa es la diferencia como entre estas dos cosas. Entonces, miren, si nosotros pensamos en una partícula de estas, ¿qué debería tener? Como habíamos dicho, debería tener posiciones, x, y, z. Así no utilicemos la variable z, vamos a hacerlo bidimensional. Pues va a tener en general x, y, z, velocidades en x, y, z y fuerzas en x, y, z. Va a tener una masa, ¿cierto? Y aquí, ¿qué faltaría? ¿Ustedes qué dirían que le falta a esta partícula como para poder representar un objeto de estos que están acá? Profe, disculpe, no entendí ahí algo. O sea, ¿la posición de la partícula está refiriéndose al centro de masa o...? Centro de masa, ajá. Ok, Exacto, muy bien. El centro de masa entiendo. necesita posición, velocidad y fuerza. Entonces faltaría el tamaño de cada partícula. ¿Cierto? En este momento es una partícula completamente puntual. ¿Sí? Lo que tenemos acá, una partícula completamente puntual, pues porque no tiene radio. Entonces estamos haciendo un agujero negro, ¿no? Porque tiene masa, pero no tiene radio. Bueno, eso es una cosa importante de la modelación. Y pues ya para terminar, simplemente lo que les quiero mostrar a ustedes es que cuando uno crea varias partículas de este estilo, cada una va a tener su propio R, su propio B y su propio F. Entonces, para que ustedes lo vean,
que ahí estamos encapsulando esa información en cada cuerpo. Vamos a ir al Python Tutor y acá vamos a pegarle este código. Entonces en este código lo que estamos haciendo nosotros, venga a ver si puedo intentar esto mejor. Sí. En este código lo que estamos haciendo es crear una partícula, ¿listo? Esta partícula, bueno, un objeto partícula, un tipo de datos. Cuando ustedes crean esto, están creando un nuevo tipo de datos, así como un entero, un float, no sé qué, ahora es un nuevo tipo de datos. Lo vamos a llamar particle. Esta partícula va a tener por dentro su propio radio, su propia velocidad, perdón, su propia posición, velocidad y fuerza, su propia masa. Y miren que hemos creado una función especial que no retorna nada y se llama igual. Esto es un constructor. Un constructor es lo que se llama cuando ustedes crean un objeto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, escriben int a y ponen punto y coma, se llama el constructor de enteros. Y él va y pide la memoria y le deja una ubicación a esa variable a en la memoria y demás. Se tiene que construir. Es implícito, ¿sí? Nosotros lo llamamos. Aquí lo estamos haciendo explícito al constructor. Y este constructor lo único que hace es como dejar a nuestra partícula en un estado racional. Toda la posición, velocidad, fuerza y cero y masa cero. ¿Está bien? Entonces, en esta línea, cuando ejecutemos esta línea, vamos a crear dos partículas. Una que se llama body 1 y otra que se llama body 2. Y esas dos partículas, cada una va a tener su propia posición y su propia velocidad. ¿Por qué les digo eso y les hago tanto énfasis? Porque a veces hay la confusión de que body 1 y body 2 comparten la misma posición, porque los dos son partícula y partícula pues tiene esto. No, cada uno tiene su propia posición y su propia velocidad, y eso es lo que vamos a visualizar en este momento. Entonces vamos a ver si esta vaina funciona. Entonces observen efectivamente que body 1 tiene su propio R, su propia V y su propia F y su propia masa, y body 2 también. Entonces son cosas independientes. Hemos empaquetado posición, velocidad, fuerza y masa dentro de la clase partícula, ¿sí? Entonces cuando yo le doy next, aquí los creo, ¿sí? Se está llamando al constructor. Si observan que se llamó al constructor, estamos creando en este momento a body 1 y él está dándole 0, 0, 0 a todos sus valores, como le dice el constructor. La masa también debe valer 0. Listo. Y ahora se va a llamar el constructor para el body 2 en esta misma línea. Entonces se llama el constructor y hace lo mismo básicamente. ¿Listo? Ahora yo voy a acceder, perdón, le voy a bajar un poquito aquí la fuente. Voy a acceder a la posición en X, bueno, a la posición 0 del body 1 y le voy a poner este valor. ¿Esa cuál es? Este es mi vector R, esta es la posición 0, o sea que este valorcito va a valer ahora 5.6. Tan, 5.6. O ahora voy a ir al body 2, en la última componente de su velocidad y le voy a dar este valor. Body 2 tiene su velocidad, su última componente es esta, y esta será la que va a cambiar a menos 0.98. ¡Pac! Menos 0.98. Entonces, como pueden ver, efectivamente, cambiar cosas internas de body 1 no afectó a body 2 y viceversa. Entonces, efectivamente, es como si hubiéramos hecho un arreglo de dos partículas, que tiene cada uno todo este montón de cosas, o un arreglo de dos posiciones en X, dos posiciones en Y, dos posiciones en Z, dos posiciones en BX, dos posiciones en A, todo eso, pero es mucho más claro hacerlo así. Y yo ya puedo hacerlo pues mucho más general, ¿no? Yo podría, por ejemplo, aquí incluir a vector. También puede ser Balarray, pero lo vamos a hacer con vector. Y yo podría hacer esto, miren, yo podría, vamos a dejar esto, yo podría hacer un vector de partículas. std vector de partículas y lo vamos a llamar bodies y le vamos a poner 20 partículas. Y sigue siendo así de sencillo trabajar con cosas internas de las partículas, no tuvimos que cambiar nada. ¿Dónde está? Ah, aquí ya no sería así, ¿no? Aquí sería bodies 0 punto esto y aquí sería bodies 1 punto esto. Perdón.
No quiso. Algo lo limitó. Dámosle 10 a ver si con eso sí funciona. O pongámoslo así. Ya sé. Bodies.resize 10. ¿Saben qué lo que está pasando? Es que por cada partícula que se crea, él está viniendo aquí al constructor a hacer todo esto. ¿Listo? Voy a ver si le quito el constructor para que no lo llame explícitamente y utilice el constructor por defecto que no hace nada. Y con eso de pronto no perdamos, digamos, toda la posibilidad de visualizarlo. Ah, sí lo logramos. Entonces, observen que aquí se crearon ya nuestro vector, le hacemos un resize de 10 y miren toda esa locura. Ahora tenemos, ahora tenemos un montonón de partículas, cada una con su propio R, B y F. Eso es lo que quiere decir esta vaina, ¿sí? Si yo le doy así, ya se murió. No me quiso mostrar más. Es que son demasiadas para esta visualización. Pero básicamente yo de esta manera puedo crear un montón de partículas. Entonces si quisiéramos hacer la animación como la estaba mostrando ese señor, pues simplemente le hacemos este void 10.000 y ya está. Ya tenemos 10.000 partículas para simular. Entonces en las próximas clases lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a implementar un algoritmo de integración que va a ser Leapfrog. Entonces vamos a crear un nuevo objeto que va a ser el integrador en el tiempo. Luego vamos a crear un colisionador que va a ser el que calcula las fuerzas de nuestro sistema. Por ahora lo vamos a dejar solamente con la gravedad. Vamos a utilizar ahí un mapa para jugar con los parámetros. Y luego pues vamos a hacer nuestra simulación. Entonces miren que nuestra simulación realmente es incluir la partícula, el integrador, el colisionador. Vamos a hacer un vector de partículas. Por ahora vamos a hacer solamente una partícula. Vamos a ponerle unos valores de T inicial, T final, delta T y unos valores que necesitamos para las fuerzas. Vamos a inicializar nuestro colisionador con estos parámetros. Vamos a inicializar nuestro tiempo con este delta t, nuestro delta t. Vamos a poner unas condiciones iniciales y vamos a empezar a integrar el sistema. Entonces, calculamos fuerzas, movemos el sistema, imprimimos y volvemos a empezar. Calculamos fuerzas, como ahora todo se movió, todo cambió. Y con esto ya tenemos el núcleo. Después lo único que tenemos que hacer es empezar a cambiar aquí el colisionador para añadir más y más fuerzas. Y de pronto lo otro que podríamos hacer es cambiar el integrador para decirle que si hay partículas que tengan una banderita como inactiva, pues que no les haga nada. Y con eso vamos a empezar a meter más partículas y vamos a hacer esta simulación parecida a ese video que vimos allá. ¿Listo? Eso es como la idea de los próximos. Entonces ustedes van a tener que trabajar en la implementación de algunas fuerzas y cosas así. Y eso es todo. Con eso terminamos la clase de hoy, esta pequeña introducción. Y ya, ¿alguna pregunta? Hoy no hicieron ustedes casi nada, ¿no? Profe, sí, con respecto al código que estábamos revisando en Python. eh, si no tenemos fuerzas hacia, ¿en qué sentido tendría tener velocidades? O sea, solamente tendríamos un cañón que expulsa cosas en un sentido con una velocidad, pero que siempre van en esa misma dirección, porque no hay otra Exacto, fuerza externa. exacto, exacto. Como no tienes fuerzas, no tienes aceleraciones. Como no tienes aceleraciones, no cambia la velocidad. Entonces, si tú le das una velocidad al inicio, se va a mantener. Y con respecto a... Perdón. Y también por ejemplo, tú podrías crear un objeto. O sea, tú podrías tener objetos que no sienten fuerzas y objetos que sí. Entonces tú podrías decirle, por ejemplo, a un objeto que no siente fuerzas, decirle usted siempre se va a mover con esta velocidad. Entonces es como si tú tienes un montón de partículas y tú metes uno que se mueve siempre a velocidad constante y los va cascando a todos, moviéndose para todo lado. Porque él no va a sentir fuerzas, entonces su velocidad no va a cambiar. Entonces tienes no necesariamente objetos que siempre están quietos, sino que también puede ser que siempre se muevan a la velocidad constante. O sea, tú todo eso lo puedes hacer, ¿cierto? Metiéndole dinámicas especiales a esos cuerpos. Sí, y entonces, ¿qué obtendríamos con todo esto? Porque, ¿cómo sería la animación? ¿Tendríamos que utilizar otro programa o esto Eh, solamente nos da los datos? Muy bien, tú siempre estás pensando allá a futuro, muy bien. A ver.
normalmente lo que es la visualización está separado de la dinámica. Si uno linkea las dos cosas, como que no lo está haciendo bien. Entonces, normalmente lo que se hace, como te digo, en estas simulaciones es imprimir un montón de datos y luego con herramientas como ParaView, por ejemplo, o como Obito, o hay muchas más, uno hace las simulaciones de la dinámica de esos sistemas, ¿sí? Esos son, digamos, imágenes de lo que uno puede hacer con Obito. Mira, yo principalmente utilizo es ParaView. Para mí ParaView es muy potente, ¿listo? Entonces uno puede hacer, ahí uno puede decirle, cárgueme esta serie de datos que yo imprimí en un CSV, apliquen un filtro de partículas y visualícelo, ¿listo? Entonces eso es, digamos, lo normal, lo que se hace normalmente, porque además esto no solamente es una herramienta de visualización, sino también de análisis. Entonces tú puedes, digamos, tener un sistema y como puedes, a ver, digamos acá mira, en esta imagen lo que se está haciendo es hacer cortes de isosuperficies y uno le puede decir, necesito ahora que me filtre solamente las zonas en donde la presión está en este intervalo. Y entonces él te muestra eso. O sea, no solamente te quedas visualizando, sino que también puedes hacer análisis. ¿Listo? Pero si tú lo que quieres hacer es una visualización directamente, entonces, a ver, en C++ hay varias formas de hacerlo. No son tan sencillas unas y otras son más sencillas, pero lo que realmente uno hace es que cuando uno va a graficar algo utiliza OpenGL. Y OpenGL es el estándar para dibujar cosas. O sea, ustedes siempre que están dibujando cosas en su computador, están utilizando OpenGL, ¿sí? Entonces, de hecho, aprovechando pues que preguntaste eso, de hecho yo estuve ayer probando, porque eso les voy a mostrar cómo hacer esa simulación. De hecho, eso está dentro de algunos de los proyectos finales, pero decidí probarlo. Entonces, pues voy a aprovechar para hacerles ¿como qué? Como un tease de eso que viene ahí. Entonces entro acá, eso no lo he metido todavía en los materiales. ¿Dónde le hice? Este está súper desactualizado, yo ni me acuerdo entonces dónde hice eso. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Eso lo tengo aquí en Visualization, pero eso todavía no se los he subido porque lo estoy probando. Entonces mira que aquí yo hice unas pruebas con GLFW, que es una librería para utilizar OpenGL desde C++, que es relativamente sencilla. Entonces mira, lo voy a abrir. Pues obviamente los que se quieran retirar ya lo pueden hacer. Espérate, ya está abriendo porque me tocó reiniciar ahorita mi máquina, entonces tuve que volver a crear todo acá. Esto es una vaina que que tengo que simplificar, es que la gente es muy desordenada y esto también fue armado a partir de un montón de cosas de internet, de Google Bar, de lo demás. Pero básicamente aquí se está definiendo una caja, un radio para mi partícula, estoy creando un objeto disco, que es mi partícula, que tiene el X y el Y, y el BX y el BY. Pero una cosa que no me gusta es que están utilizando variables globales, entonces eso es lo que tengo que corregir. Se crean dos discos, ¿listo? Y hay una función de actualizar los discos. Esta es una función como de integración. Miren que esto básicamente es Euler. Y lo que se dice es que si se salió de la caja, entonces se le invierte la velocidad. Y si este más se salió de la caja en Y, también se le invierte la velocidad. Eso es una dinámica que no necesariamente es física, pero pues que visualizar está bien. Hay una función para crear la escena de OpenGL que tiene pues varias cosas. Y esta es la función main. Entonces en la función main uno llama una función para iniciar la ventana, o bueno, el entorno de GL, luego crea la ventana. Bueno, ahí utiliza un montón de cosas que toca utilizar. Uno después le dice qué proyección necesita y cómo va a ver todo. Y después empezamos a hacer la iteración. Entonces, creo que aquí yo puse cómo compilarlo en mi computador. Entonces vamos a compilarlo y lo voy a ejecutar. Ya ahí apareció mi ventanita. ¿Y qué pasó con la animación? ¿Será que no era este? Ah, no, este no es el que necesito compilar. Ese es el que está mal. glfw.cpp. Ah, no hay más.
Vamos a poner el 3. De pronto el 3 es el último. Me salieron un montón de warnings, pero compiló. Y si lo ejecuto, pues ahí tengo esas partículas que están rebotando y estoy haciendo una animación en tiempo real. ¿Listo? No se ven entre ellas, pero están rebotando. Mira que yo puedo controlar la velocidad de esa animación. Acá yo le digo que no dibuje cada ciertos ndraw, entonces le voy a decir, mire, sáltese y ahora hágalo cada 50 pasos de la simulación. Entonces lo vuelvo a correr y mira que se ve mucho más rápido, ¿sí ves? Entonces Y el digamos que lag yo, es que a dime. veces se ve como pausado. O sea, Ah, no, pero eso esa debe ser animación. porque el video que le llega a ustedes está comprimido, Ah, ok. pero yo sí la estoy viendo en tiempo real. Sí, sí, acá ya también me comienza a salir mejor. Vale, Sí, vale. eso es un artefacto ahí de eso. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles más adelante, para que hagamos la visualización. ¿Listo? Ok, Pero es material nuevo completamente. y utilizaríamos la misma manera desde el mismo ejecutable, bueno, desde el mismo archivo Sí, zip. exacto. Sí, lo vamos a mezclar. Entonces, básicamente es coger este código, armar la ventana, no sé qué, y esta parte de la dinámica, pues es la misma dinámica de antes que tenemos en el otro programa, hacer evolucionar en el tiempo, pero en cada paso de tiempo también se va a hacer una visualización del sistema. Entonces, con eso vamos a mezclar los dos porque queremos una visualización en tiempo real. Y también les voy a mostrar cómo podríamos imprimir los datos para hacerla después de que acabe la simulación en ParaView. Ok, ok, vale. Vale, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces gracias, que estén muy bien y que descansen. Hasta luego, profe. Hasta luego.